Ah, ah. ¡Cuñado de izquierdas! ¡Ahora, hombre! No tenéis ni idea. Y yo tampoco. Ruina capitalista. Ay, las cosas rojas de la vida. La ruina del capitalismo, que teniendo una serie izquierdista es un tema inevitable. Y tampoco pasa nada. Se hace con gusto. Y no es que esta sea la primera, la mejor argumentada o la más graciosa de todas las críticas al capitalismo que hayas visto jamás. De hecho, de todas esas críticas al capitalismo, esta es una de ellas. El capitalismo básico. Capitalismo a la antigua. Tienes un trabajo, tienes mucha suerte y tienes un trabajo. Te levantas por la mañanita o cuando tengas que levantarte, echas tus horas, produces un buen puñado de valor y ya cuando terminas vuelves a hacer tu vida con la energía que te quede. Ponle que tienes un trabajo en una empresa privada. Durante la jornada laboral generas una buena cantidad de capital, llamémosle dinero, aunque es más complicado que dinero, pero lo vamos a dejar ahí. Trabajas tus horas y a final de mes toca que te paguen. De todo eso que has generado a lo largo del mes, la empresa se queda con una parte. Algo puede ser para mantenimiento de estructuras, trabajos administrativos, protección legal, seguros para cuando venga tiempos peores. Y otra se lo quedan los dueños por el jetón, porque sí. Por su cara bonita. En empresas más pequeñas suele ser un dueño, un individuo o una familia. En empresas más grandes son accionistas, consejos de administración. Entre comillas, porque lo de invertir es un eufemismo. Ponen un poquito, a lo mejor, de dinero en un principio y el resto de la vida a parasitar y a vivir. De que tenemos. Esta cantidad que se han quedado, esa que tú generas y se quedan ellos, así, en términos más clásicos, se le llama plusvalía. Plusvalía suena como arrojada. Que las plusvalías y el bla bla bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Muy técnico, ¿no? El parasitismo, piojismo humano que supone la plusvalía a nivel práctico, lo que hace es generar una brecha en la sociedad. Se divide entre los que tienen y los que no tenemos. Pero no es dinero de lo que va el tema. No es tener dinero o no tener dinero. Ahí está la trampa. Es tener medios de producción. Es decir, medios de producción, ya estamos otra vez. Medios de producción, la plusvalía, bla bla. Bla, bla, bla. Medios de producción, es decir, una empresa, una maquinaria, un sitio donde generar esa actividad empresarial, un sitio donde se trabaja, esas cositas que si no las tienes, no tienes cómo sostenerte por tus propios medios. A esta gente que tiene Medios de producción. los superjefes Marx y Engels le llamaban la burguesía. Y a los que no nos queda otra que trabajar y partirnos el lomo para vivir, lomo metafórico a lo mejor a veces, pero los que trabajamos para vivir, a fin de cuentas, somos el proletariado. Plusvalía, medios de producción, proletariado, bla 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 bla. Bla, bla, bla. Que sí, que suena muy técnico, es muy clásico, pero que es correcto. Claro que a día de hoy, en este mundo tan neoliberal en el que vivimos, las palabras burguesía y proletariado no significan nada. Ahora eres burgués si vives en un barrio chachi, o si tienes un coche que es más o menos caro, o si tienes una casa, no fábricas, ni maquinaria, ni tecnología, ni tienes propiedad de empresas. Sino estos bienes que son, al fin y al cabo, personales y de consumo, pero como son caros, tú ya eres burgués. No importa si te has metido en 3 créditos refinanciados con una combinación de 300 años de deuda y que para pagar esa deuda tú tengas que fichar todos los días en una oficina, en un trabajo que a lo mejor te hace un poquito miserable, aguantando a una serie de jefes que se escudan en otros jefes, en un sistema piramidal. ¿Te suena? Entonces, los que tienen medios de producción les vamos a llamar y los que no nos queda más remedio que trabajar, pues nos vamos a llamar Los pringadillos. y las pringadillas. No importa que seas un pringao con sueldo decente, sigues siendo un pringao. Pero te han vendido que perteneces a esa élite de los... Entrepreneurs. Este timo de la estampita, digo, sistema socioeconómico,
se abocetó en la etapa del Renacimiento, cuando había que transicionar de los sistemas económicos feudales a una economía nueva que agilizase los esfuerzos coloniales de las potencias hegemónicas en aquella época. Luego todo esto se refinó en la época de la Revolución Francesa. Los Entrepreneurs. que todavía eran nobles, o al menos gran parte de ellos, esos primitivos pasaron de ser nobles, explotando ingenios azucareros en las Indias, por ejemplo, a ser el nuevo modelo del burgués que hoy entendemos como tradicional, con, por ejemplo, una fundición o un astillero, todo eso en propiedad. Eran otros tiempos, los niños trabajaban en fábricas, tiendas, minas y otras muchas cosas que mejor no saber. Las jornadas eran de más de 12 horas, los sueldos, en fin. Eran tiempos más sencillos, que si productos, que si servicios, ya. Y ahí es cuando mi Marx favorito... No, ese es W.G. Grace, el padre del cricket. Anda que es difícil encontrarme. Perdona, Karl Marx. Tranqui, cuñao. Ay, qué bajo. El tío Karl empezó a olerse la tostada y con su colega Friedrich Engels se pusieron al lío. Las cosas iban avanzando y la gente se movilizó de nuevo para conseguir más y más derechos. Todo esto bajo un sistema socioeconómico que ya se iba estableciendo. La jornada de 8 horas, los sindicatos, los fines de semana, Ay, Rebecca Black. Los mínimos salariales, poder comprar cosas. La regulación de la economía. Aunque la cosa estaba en pañales, iba funcionando en la mayoría de los países industrializados, en una economía global que estaba ahí floreciendo, pero que todavía adolecía de un imperialismo brutal heredado de la época imperial. Pongamos un ejemplo de un pequeño país sin importancia que abrazó el capitalismo como si no hubiera mañana. Los Estados Unidos de América. Allí el capitalismo echó raíz y a base de bien, hasta el punto que a principios del siglo XX aquello colapsó a lo bestia. Con el tiempo le llamaron al evento la Gran Depresión. Los especuladores, es decir, la gente que compra barato, vende caro, se volvieron muy locos y se pasaron de frenada a lo bestia. Hasta tal punto que casi arruinan la economía del país. Tampoco es que se hubiera perdido mucho. Claro que casi lo arruinan si no llega a ser por la intervención del gobierno a través de un rescate. ¿Os suena? En lugar de buscar sistemas socioeconómicos alternativos al capitalismo, llamaron a este señor Keynes... Poniendo un parche, no os creáis. Ya te digo, John Maynard. Y le pusieron freno a la catástrofe de momento. ¡Capitalismo a lo loco! O el capitalismo contemporáneo. Lo que los keynesianos no quisieron o no supieron ver es que los fallos del capitalismo no son producto de errores, equivocaciones o accidentes, es que pertenecen a la filosofía del propio sistema. No es que estuviera mal diseñado, es que está diseñado para consumir sociedades por dentro. El parche no duró y la cosa se volvió muy loca. En los años 70, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chicago, había una serie de elementos que no paraban de repetir que el keynesianismo estaba asfixiando a la economía, que por otro lado, lo que le estaba pasando a la economía de aquel país en aquellos momentos era que los especuladores contraían, expandían la economía de forma artificial para que en la transición de esos procesos de contracción y expansión, ellos se enriquecieran. Y no hablamos solo de dinero, hablamos de poder estratégico y político. Ahora viene eso. Estos elementos de la escuela de Chicago repetían una y otra vez que si la economía se desregulaba, esta, por arte de Biribirloque, se regulaba a sí misma. Todo esto sin demostrar nada, sin elaborar ningún razonamiento, simplemente lo repetían como un dogma, como un estribillo constante y continuo. Mientras tanto, con la ayuda de la Central de Inteligencia norteamericana y con la connivencia de la Iglesia chilena, fueron formando en estas doctrinas a una serie de personajes de la ultraderecha chilena, para que pocos años más tarde se perpetrara de nuevo, con la ayuda de la Central de Inteligencia norteamericana, el golpe de estado de uno de los mayores culiaos hijos de la gran puta de la historia de la humanidad, Augusto Pinochet. Un récord mundial en la violación de derechos humanos.
junto con las torturas, las desapariciones, las ejecuciones y la represión policial, existían las medidas de liberación del mercado. Chile perdió sus recursos naturales para vendérselos a empresas multinacionales, la mayoría por entonces ubicadas en los Estados Unidos de América. Más de 40 años más tarde, Chile no se ha recuperado de los desastres del pinochetismo. Luego llegan los 80, las sombreras y la dama de zinc y su colega, el de las orejas. ¡Colegas! ¡Colegas todos! Estos pollos sin cabeza se apuntan al delirio, a la locura, con la excusa del anticomunismo, porque claro, qué malos, los comunistas, qué malos, qué malos. ¡Somos malísimos! Con el auge de la Guerra Fría y la locura del anticomunismo, un auténtico delirio a las órdenes de los bancos. Y ahí van, como locos, a liar la parda. Que la gente no son igual unos que otros, que siempre han existido clases, que si la meritocracia, que si la desregulación económica, que si la privatización de los sectores Estratégicos. Los británicos, como buenamente han podido, han ido salvando más o menos la compostura. El tema de Estados Unidos es duro. Vivir allí siendo un pringao o incluso un entrepreneur que no sea de los más grandes del juego es, a efectos prácticos, hasta peligroso. Luego las comunicaciones mejoran y llega esta locura de internet. Y en esa transición, un selecto grupo de conglomerados empresariales se constituye en corporaciones multinacionales o transnacionales, creciendo tanto que a efectos prácticos son inmunes a las legalidades de los estados. Estos nuevos señores feudales hacen lo que pueden para manipular la geopolítica mundial. Países que se venden a oligarcas, Boris, borrachín, cabrón. Pueblos enteros desplazados, desde comunidades indígenas en Latinoamérica hasta, por ejemplo, el caso de Siria, y hasta empresas de refrescos gaseosos que por sus santísimas gónadas expropian acuíferos a comunidades enteras y financian escuadrones de la muerte, como ha ocurrido, por ejemplo, en Colombia. Eso sí, convenientemente subcontratados. Con la loca, te estoy mirando a ti. Siempre putrefactos. Ahora la economía financiera crece a un nivel muchísimo más alto que la economía real, y las instituciones financieras son capaces de generar dinero de la nada, privilegio que antes pertenecía exclusivamente a los estados. Este dinero que viene de la nada no es cualquier cosa, hay que pagarlo, y hay que pagarlo con economía real, es decir, con economía productiva. Normalmente es dinero que se endeuda al futuro y que normalmente se paga en esos ciclos que tiene el capitalismo de burbuja, crisis. Burbuja, crisis, burbuja, crisis, burbuja, crisis, burbuja, crisis, burbuja, crisis, burbuja, crisis. Estos ciclos de burbujas y crisis tienden a intensificarse más y más y más, para detrimento de las sociedades que han adoptado estos sistemas parasitarios capitalistas. Esto llega a un punto tan loco en el que todo se compra y se vende, incluso la dignidad de las personas. Los derechos conquistados durante el siglo XX se van perdiendo. En regímenes capitalistas, la propiedad llega a tener más valor que las personas. En sociedades con un predominio fuerte de la ideología capitalista, I'm looking at you, USA, la integridad de la propiedad se equipara o incluso llega a estar por encima de la integridad de la vida de las personas. Las empresas en el capitalismo no son democráticas. Cada una monta su cultura empresarial como buenamente puede o como al dueño de la empresa de turno se le pone en su santa polla morena, ya sea de forma más directa o más velada. Esto funciona así porque las sociedades capitalistas promueven que sea así. Una empresa con responsabilidad social y que paga sus impuestos y que contribuye a la sociedad de una forma positiva está siempre grabada con desventajas y con obstáculos, ya sea en forma de gravámenes o en forma de competición con otras empresas que a lo mejor no tienen esos mismos sistemas éticos, de manera que no pueden cumplir de forma efectiva con la premisa esencial de una empresa bajo un sistema capitalismo: crecer siempre y crecer más. Así, los derechos de las personas retroceden,
Mientras a las grandes empresas se les concede legalmente la categoría de personas. Y vuelvo a poner ejemplo de los tribunales más superfans del sistema capitalista. I'm talking about you, USA. Yet again. Se consumen todos los recursos, y el ser humano incluido. En sistemas capitalistas, todas las humanidades, desde la historia hasta las artes, son despreciadas por ser poco monetizables. En lugar de ser mantenidas por las sociedades a las que contribuyen con altísimos valores, normalmente tienden a malvivir con beneficios colaterales, es decir, contratos publicitarios, negocios que ocurren al margen o en espacios adyacentes a esas actividades. La gente joven recibe una educación más orientada a formarles en la producción de bienes y servicios, es decir, a servir mejor al sistema capitalista, que a su formación como personas. El bombardeo propagandístico cercena las autoestimas de las personas que no pueden ajustarse a los modelos irreales que les imponen las revistas, los medios de comunicación, los programas de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Adoramos el estilo de vida de los más ricos y poderosos y perseguimos el dinero y el dinero y el dinero, como ratoncillos en la rueda. Nos deprimimos sistemáticamente ante las proyecciones falsas de las vidas de otras personas mientras minan nuestros datos y hábitos de consumo en las redes sociales. Si le preguntas a este cuñado, este no es ni de lejos El mejor de los mundos posibles. Cada día hay más economistas proponiendo modelos alternativos a esta basura capitalista para por fin acabar con el capitalismo que se empeña una y otra vez a fallarnos a la gente porque nos oculta su verdadero objetivo: volver a la Edad Media. ¿A ti te apetece volver a la Edad Media? A mí no. Si os apetece, en el próximo episodio hablamos Del comunismo. sobre todo de lo que es comunismo y de lo que no es comunismo. ¡Hasta luego, cuñados!